Bueno, ya siendo 70 compañeros profesores, la verdad que es un gusto que cada viernes esté habiendo tantos compañeros, compañeras. Bueno, el anterior casi se nos escapa y hacemos también, aunque era Semana Santa, después pensamos que era mejor no tener encuentro y reservar el feriado para descansar o hacer un espacio así más tranquilo. Pero bueno, seguimos todos los viernes con este espacio de reunión, que termina siendo un espacio bueno, que vale la pena para compartir preocupaciones y situaciones que van sucediendo en cada clase, en cada curso, en cada facultad, en cada carrera. Y bueno, lo que vamos a empezar a hacer, además de seguir con algunas temáticas que son muy importantes y bastante urgentes, que nos hacen como tambalear, ¿no?, en el avance del cuatrimestre, pero también lo que venimos nombrando hace varios viernes y en distintos espacios, es la necesidad de conocer qué va pasando en cada unidad académica. Por una parte, para conocer lo que se está haciendo y cómo acercarse desde cada facultad, que es en definitiva quien tiene la implementación de los espacios, de los entornos Moodle, de las propuestas que se van haciendo específicas para las carreras o para los profesores de las carreras. Y también pensábamos dentro del equipo de referentes, ¿no? Ya lo nombramos, pero por si algún compañero no estuvo presente, el equipo de referentes, tenemos una red de referentes de educación a distancia que está formado por un representante de cada unidad académica, uno o dos representantes de cada unidad académica, y esa red está integrada, digamos, por un equipo que viene trabajando desde hace muchos años, desde el 2010 más o menos. Empezó a implementarse este trabajo, este armado del área de educación a distancia, que, digamos, culmina con la presentación del CIED y la aprobación del CIED, que es el Sistema Institucional de Educación a Distancia, y ese sistema de educación a distancia en la UNPAM que fue presentado a CONEAU, fue aprobado y demás, tiene como referencia esta red de referentes que está integrada por todas las unidades académicas, con lo cual cuidando la autonomía de cada unidad académica y a la vez cuidando la interrelación entre todas las facultades y trabajando en una idea más de colaboración y de construcción compartida de lo que hace la distancia, pero respetando las particularidades de lo que cada una de las facultades necesita y prevé en términos de proyección y de mediación tecnológica. Es que nos vamos reuniendo periódicamente, varias veces al año, para trabajar temas específicos, construir criterios de trabajo y demás. En esa red, como decía, hay un integrante de cada unidad académica, uno de los integrantes que viene estando presente desde hace muchos años es Miguel Guete, que es referente por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, y viene con mucha trayectoria en la modalidad. Ellos vienen implementando desde hace un tiempo el proyecto de bimodalidad, vienen trabajando con materias, y en el conjunto, en una de estas reuniones que tuvimos la semana pasada, definimos que pudiera ser él quien presente qué se está haciendo en el área, qué está pasando en este momento, pero también qué se viene construyendo de antes, ¿no? Porque en esta coyuntura, poder dar respuestas en esta coyuntura puntual, algunas cosas mejor y algunas cosas con menos herramientas para abordar esta situación de coronavirus y de trabajo de virtualidad casi forzosa de todas las materias, hay unos antecedentes importantes que nos hacen llegar a esta instancia preparados como para aportar algunas herramientas, recursos, materiales, experiencias. En esa línea es que lo convocamos a Miguel, ¿no? Para que nos pueda contar, para que pueda hacer su aporte, su mirada desde la facultad, contar un poco los logros, los pendientes, las ideas que tienen, algunos documentos que trabajan, que son base para poder trabajar en la virtualidad. Y bueno, y además es un gusto que por toda tu trayectoria, por todo su compromiso con la institución, por lo que van desarrollando desde la facultad y lo que va compartiendo en esta colaboración que vamos trabajando entre todas las unidades académicas.
Así que destaco especialmente el trabajo de Miguel desde lo individual, desde lo profesional y desde la educación a distancia, ¿no? Y el aporte que viene haciendo a la institución desde su saber. Así que, bueno, es un gusto enorme para mí presentarlo, es un gusto que pueda compartir eso que tiene para transmitir y nada, para discutir, si se quiere, con compañeros, profesores de su propia facultad y también de otras. Así que, bueno, Miguel, todo tuyo el espacio de charla. Gracias. Bueno, gracias Verónica. Gracias a los que están presentes. A muchos de ellos los conozco, son caras conocidas. Otros no de cara, pero de nombre me suenan, así que entiendo que somos todos parte de esta comunidad académica de la Universidad Nacional de La Pampa, y supongo que también estaremos todos igualmente preocupados y ocupados en ver cómo sorteamos esta coyuntura, que esperemos que sea solamente una coyuntura, la cual nos vemos desafiados especialmente en lo que se refiere a nuestras estrategias de enseñanza, por la necesidad de tener que adoptar nuevas tecnologías, nuevas prácticas para luchar, digamos, en este contexto de aislamiento, y no perder, no que nuestros estudiantes no pierdan el año y que podamos seguir con nuestra tarea docente. Así que, bueno, como ya lo mencionó Verónica, yo les voy a contar brevemente, primero que nada, cómo nacimos en la facultad y cómo nos organizamos y un poco sintéticamente con qué medios contamos, no con la idea de hacer ninguna publicidad, digamos, de nuestro trabajo, sino todo lo contrario, sino para ponerla en evidencia y recoger, si fuera posible, sugerencias de otros métodos de trabajo, de otras cosas que se pueden hacer y que no estamos haciendo, porque entiendo que aquí hay gente de otras facultades que, al igual que nosotros, tienen también experiencias equivalentes. Así que, bueno, yo para ayudarme y para un poco esquematizar mi presentación, yo voy a compartir una presentación que por ahí me va a ayudar, a ver si la ven. ¿La están viendo? Sí. ¿Se ve? Bien. Sí. Bien, entonces. Sí, ¿Estamos bien? Sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, un poco retomando la introducción de Verónica, un muy breve raconto histórico, digamos, de lo que es la educación a distancia en la universidad. El primer hito formal fue en el año 2010, la creación del área de educación a distancia de la universidad, sin desconocer que a esa fecha ya había facultades, por ejemplo, humanas, que tenían una trayectoria ya en carreras formuladas a distancia, y en exactas y naturales, que creo que también había un grupo que ya hacía tiempo que estaba trabajando. Me acuerdo por acá del nombre de Pedro Wilgin, que debe andar por ahí o debe estar por llegar, que ya estaban incursionando en toda esta temática de incorporar tecnologías en las enseñanzas. Pero el nacimiento formal, digamos, del área de educación a distancia de la universidad, tal cual lo mencionó Verónica, fue en el año 2010, y juntamente con eso aparece la red de referentes, esta que se menciona, en la cual, bueno, yo participo por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. 2 años después se reglamenta la educación a distancia en la universidad y se establecen pautas de funcionamiento y de organización. 2 años después también damos el primer paso en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, sin tener todavía estructura, sin tener personas dedicadas formalmente y organizacionalmente, digamos, al tema. Se crea un programa de asignaturas de grado en opción de educación a distancia. Esto es decir, crear desde el punto de vista reglamentario de la gestión académica la posibilidad de que alguna materia se pueda dictar en forma bimodal, es decir, presencial y al mismo tiempo también a distancia, a elección de los estudiantes.
Fue un programa pensado para superar una dificultad que teníamos en las carreras en los últimos años, donde teníamos un gran porcentaje de estudiantes que trabajaban y nos manifestaban dificultades para acceder a las clases en los horarios en los cuales se estaban dictando. Entonces la concebimos, esta alternativa, como una especie de superación de estas barreras, y en ese sentido la educación a distancia es claramente democratizadora del acceso al conocimiento porque permite superar esas barreras. Pero claro, fue una expresión de deseos, ¿no? Teníamos claro que queríamos ir para ese lado, habíamos identificado el problema y la solución, pero todavía no teníamos la estructura y de hecho no lo pudimos hacer hasta unos cuantos años después. 2 años más tarde, en el año 2014, lanzamos el primer programa intensivo, pero de muy corto tiempo, de 3 meses, destinado a un profesor, al menos a un profesor de cada materia de cuarto o quinto año de las carreras, para capacitarlos preliminarmente en esta cuestión de la educación a distancia o de la educación mediada por tecnologías. Ahí recogimos el interés de los docentes, la receptividad sobre este tema, y esto nos animó a formalizar en el año 2015, ya sobre el fin del año 2015, la creación del área de educación a distancia dentro de la facultad. Bueno, la creación obviamente se hace a través de una resolución de Consejo Superior y se hace respetando, digamos, una estructura mínima que establecía el reglamento de educación a distancia de la universidad. En el año 2016 comienza a funcionar la primera conformación, digamos, del área de educación a distancia con integrantes, algunos de ellos eran de la facultad, otros había una persona que era externa a la facultad, y sobre fin del año 2016, o sea, para empezar a trabajar en el año 2017, comienza a funcionar formalmente y finalmente la estructura que hoy en día está funcionando, ¿sí? Con la conformación actual. Esa conformación actual tiene, bueno, la figura del coordinador general, bueno, esa es la responsabilidad que me cabe a mí. Tiene un responsable pedagógico curricular por cada una de las áreas principales curriculares de la facultad, ¿no? Ustedes saben que nosotros somos económicas y jurídicas, entonces en ese momento nosotros pensamos que tenía que haber un responsable pedagógico curricular por el área de ciencias económicas, y en ese sentido apareció en la conformación de esta comisión el profesor Carlos Barbero, y una persona que estuviera ligada a las disciplinas jurídicas, que fue la abogada Carolina Gione, que nos acompañó hasta diciembre del 2019, después por circunstancias, digamos, ajenas a la actividad de esta comisión, pero por dificultades de horarios y demás, no pudo seguir, y es un lugarcito que está pendiente, y que transitoriamente, y con y muy agradecidos estamos, lo está ocupando hoy el abogado Damián Araya, que está presente acá, nos está dando una gran mano, más en estas circunstancias. Y finalmente, y no menos importante, que esté al final mencionado, hay un responsable informático comunicacional que es Ramiro Rodríguez. Yo no sé, creo que Carlos Barbero y Ramiro están presentes. Me gustaría que se presenten, así los conocemos. ¿Se animan? Sí, sí, estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Y bueno, a través de esta plataforma que nos toca, esta situación que nos toca vivir en este momento. Así que bueno, acá estamos, como dijo Miguel, conformando el equipo desde hace un par de años. Y bueno, con muchos de ustedes también ya nos conocemos, hemos estado en diferentes capacitaciones. Y estamos acá para ayudarlos, para acompañarlos en todo lo que podamos. Así que un gusto. Damián. Hola, ¿cómo les va? Ahí estamos mirando
conozco a muchos, un gusto, así que gracias por sumarme como siempre al equipo y permanentemente aprendiendo un poco de todo lo que se va haciendo y más en estos momentos. Ramiro, ¿estás por ahí? Sí, sí, un saludo para todos y para todas, y bueno, nada, ya Miguel hizo la introducción y lo mismo que dijo Carlos, estamos desde el área ya hace bastante tiempo con esta modalidad, digamos, haciendo, y ahora es fundamental para los tiempos que corren, así que bueno, al servicio de los profesores y profesoras de la facultad. Bueno, un comentario adicional sobre la conformación. Primero, como experiencia, nos dio mucho resultado tener dentro del área a gente que tuviera afinidad con las disciplinas en las cuales se está dictando clases, ¿sí? Es decir, además del sesgo, digamos, pedagógico y de la formación pedagógica y tecnológica que podamos tener, ayuda mucho la comunicación respecto de los docentes y además tenemos una suerte de afinidad en la disciplina. Entonces, normalmente, digamos, los contactos de los docentes con el área se dan según, en primera instancia, según la afinidad disciplinar, ¿no? Entonces, los docentes de abogacía solían consultar a Carolina Gione y ahora lo consultan a Damián, y los docentes de la parte de económicas tendrían mayor llegada o mayor afinidad o mayor contacto con Carlos Barbero. Eso es algo que es una cosa que reconocemos como una fortaleza y trataremos, por lo tanto, de reemplazar el lugar de Carolina con alguien que tenga esa misma afinidad. La otra cuestión, encontramos algunos puntos fuertes además en la conformación del equipo de cada uno de los integrantes. Por ejemplo, Carlos Barbero es un excelente capacitador, entonces todas las actividades que tienen que ver con los programas de capacitación que tiene el área, en general están sobre las espaldas de Carlos. Carolina en su momento nos aportó mucho en lo que tiene que ver con la estética y el diseño de materiales, y de hecho hoy su ida nos dejó un hueco, y es un hueco que tenemos que llenar. Y bueno, Ramiro, quienes lo conocen saben que es el trabajador ubicuo por excelencia, o sea, uno le puede pedir que solucione un problema en cualquier momento del día y en cualquier circunstancia, y él lo soluciona, no sé cómo hace, con el celular, con el teléfono, con la computadora, de arriba el auto, a pie, corriendo en la laguna, pero te soluciona los problemas. Y bueno, y eso en una actividad como esta, que es tan demandante, tan dependiente y tan sensible, por supuesto es un valor que hay que destacar. Bien, ¿qué infraestructura tenemos? Bueno, desde el año 2010 tenemos instalado la plataforma Moodle. Hemos ido ayornándola, alguna plantilla se le agregó previa al ingreso, la fuimos mudando de versión hasta llegar a la última versión. Agregamos algunas funcionalidades, por ejemplo, el Moodle está integrado al CIU Guaraní en lo que se refiere a la gestión de usuarios estudiantes. Es decir, hoy en día alguien que ingresa a la facultad en el momento en que el departamento de alumnos le asigna el número de legajo, es decir, lo reconoce como estudiante, automáticamente el CIU se contacta con el Moodle y le genera el usuario y la metodología para obtener la contraseña. ¿Cómo funcionamos? Tenemos una oficina muy modesta, muy chiquita, pero es suficiente, en la cual tenemos un horario de atención para consultas presenciales, que es bastante extenso. Todos los días de la semana están cubiertos. Tenemos un mail, una casilla de mail que dejamos siempre a disposición para consultas y que entre todos respondemos. Contamos con un canal de YouTube que cumple una doble función. Por un lado es un canal que sirve para divulgar todas las actividades institucionales de la facultad, y por otro lado es un canal que nos permite alojar
todos los videos o producciones de videos que hacen las cátedras, y que deben estar alojados en algún lado para ser linkeados al campus al Moodle, ¿no? Desde hace un tiempo teníamos licencias de Zoom, agregamos 2 al principio de año, y hace muy poquito, creo que una semana y media, incorporamos otras 2 que nos fueron delegadas por la universidad, con lo cual ahora tenemos 5 licencias. El uso de Zoom está creciendo de manera exponencial. Para que ustedes tengan una idea, hace un mes que estamos utilizando y llevamos programadas alrededor de 300 reuniones, más o menos, ¿no? Entre las cuales hay algunas reuniones de gestión, pero alrededor de 300 reuniones. Además, ustedes saben que el Zoom permite grabar las clases, así que las clases están grabándose automáticamente en la nube de Zoom, se están descargando y se están subiendo al canal de Moodle, al canal de YouTube de la facultad, y desde ahí linkeándolos a los cursos de cada una de las materias. ¿Por qué estamos haciendo esto? Estamos haciendo esto porque en el devenir de esta transición hacia la virtualidad nos encontramos con la situación de muchos estudiantes que tienen problemas de conectividad en algún momento del día, o de no contar con los dispositivos tecnológicos apropiados, o no tener una computadora, o tener solamente un celular, que es limitante para algunas actividades. Por lo tanto, en el caso de la clase en vivo, que es la clase de Zoom, ocurrían muchas situaciones de estudiantes que no podían acceder, o se les caía la conexión en ese momento, en especial los que están en el interior de la provincia. Y bueno, entonces tienen una segunda oportunidad de volver a recrear la clase a través de la grabación en el campus. Trabajamos hace un par de años haciendo un resguardo de los cursos, ¿sí? Es decir, los cursos que cada año se generan dentro del aula virtual son resguardados, amén de que son, digamos, el origen de una copia para seguir al año siguiente, pero son resguardados por dos motivos principales. En primer lugar, porque los estudiantes, a pesar de haber terminado la cursada, tienen que seguir accediendo a los cursos para seguir utilizando los materiales y los contenidos y los recursos que están ahí adentro para preparar las materias. Entonces, amén de haber pasado ya por ese curso a nivel de regularización, seguían requiriendo el acceso a esos cursos. Y en segundo lugar, pensándolo desde la perspectiva docente, nosotros advertimos que la actividad docente en forma creciente se va volcando hacia el uso de tecnologías, el traslado de actividades hacia el campus, y pensando entonces en la necesidad futura que van a tener de acreditar esas actividades, por ejemplo, en carrera docente o en informes que deban presentar a distintos fines, tenían que seguir contando con la posibilidad de mostrar los cursos que habían tenido en años anteriores. Así que eso demanda, bueno, Ramiro lo podrá decir, una capacidad de equipos, de servidor, etcétera, etcétera, pero por ahora lo estamos haciendo sin problema. Y por último, dentro de la infraestructura, nosotros consideramos como un elemento prioritario y estratégico, diríamos, la existencia en todo momento de un programa de capacitación y de un acceso de los docentes a recursos, a material educativo, material formativo en el área de las tecnologías, y eso lo venimos desarrollando hace un tiempo. La última modificación que hicimos respecto de esto, que la quiero compartir, me pareció una muy buena idea, fue que a los cursos o a estos sitios donde están los recursos para docentes, le agregamos un foro.
de manera tal que cuando alguien está entrando, un docente está entrando a mirar un tutorial, o a mirar, o a revisar un link, o a leer algún contenido sobre alguna temática, y le queda alguna duda, tiene dónde plantearla, y desde el área nosotros le contestamos y resolvemos, o tratamos de resolver las inquietudes. Eso me parece, es muy nuevo esto, y requiere de parte nuestra una gran atención, pero creo que va a ser un buen aporte. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me escuchan bien? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, perfecto, Miguel, se escucha clarísimo. Bien. Yo tengo una pregunta, no estoy conectado con el video, pero soy Gustavo Barballo. Quiero preguntar si es factible que nosotros usemos las licencias de Zoom, porque yo la estoy usando con el plan básico personal, y siempre estamos al filo de los 30 minutos, y hoy de hecho tuve que improvisar en el aire y convocar a otra reunión porque me había pasado 10 minutos. Sí, Gustavo, por supuesto. De hecho, en tu materia hay docentes que ya lo utilizan. No tenemos restricciones de uso respecto de los docentes. Bien. Correcto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quería preguntar respecto de esas licencias de Zoom. Sí. Estas licencias, para volver a chequear lo mismo, ¿no? ¿Se pueden hacer con otras plataformas? Por ejemplo, con la Jitsi Meet o con cualquier otra. O sea, Zoom es un programa equivalente a Jitsi, a Meet, a, no sé, hay varias, ¿sí? La diferencia de Zoom con licencia es que, bueno, es paga, obviamente, y permite reuniones sin límite de tiempo y con la presencia de hasta 300 concurrentes. De hecho, nosotros tuvimos alguna clase por ahí que tuvo más de 320 y no hubo problema. Yo te comentaba esto porque yo, en mi caso particular, estoy usando en exactas y también en humanas el Jitsi Meet, que también es sin límite de tiempo, y hasta ahora no hemos tenido problemas de capacidad de gente. Sí, debe tener un límite que ustedes no lo han alcanzado todavía, pero es probable que tenga un límite, sí. Todo lo que es gratuito, algún límite tiene, lamentablemente. La duda siempre venía, y yo hice varios comentarios en este sentido, para preguntar si estas licencias de Zoom también representa para los estudiantes el consumo de datos. Porque, digamos, la mayor dificultad, que por ahí lo que nosotros vemos, es que muchos de los chicos están entrando desde el celular, y eso le consume datos, y a menos que sea determinación Eduard, no tenemos otra forma de que, bueno, que contemplen eso, ¿no? Sí, tal cual. Consume datos de la misma manera que consume datos un link en el campus que nos mande a un video de YouTube o a cualquier otro lugar que sea externo al campus. ¿Sí? No sé, por ahí, Ramiro, vos podés complementar esto, pero creo que es así. Está bastante claro en el comunicado ese que mandaron desde la Secretaría. Está claro que en cualquier enlace que sea externo les va a consumir datos. Lamentablemente, el convenio es únicamente para las plataformas de las facultades y de la universidad que terminan en .edu.ar. Habla Pedro Wilhelm, disculpen, no me presenté. Sí, bueno, yo tampoco me había presentado, soy Julieta Soncini. Sí, Pedro en la semana justamente me aclaró esto, porque, por ejemplo, en nuestro caso no sabíamos si tenía alguna ventaja el usar las licencias desde la universidad. No, la única ventaja que podrían llegar a aprovechar en un determinado contexto es que puedan, en lugar de ver la clase en vivo, que eso los condiciona a que tienen que usar la conexión que tengan en ese momento, la puedan ver en un determinado horario, en diferido, digamos, por un enlace en el campus, cuando tienen Wi-Fi. ¿Sí? Entonces, utilizando Wi-Fi,
no tendrían consumo. ¿Entiendes? O sea, o tendrían el consumo del Wi-Fi, digamos que es un costo fijo. No entiendo, entonces se puede ver de manera diferida, es decir, vos te referís a grabar la clase. Claro, es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros grabamos las clases de Zoom y las subimos y las linkeamos a los cursos, a cada uno de los cursos de los profesores, ¿sí? Entonces, alguien podría ver ese video, digamos, en un momento en el que está conectado por Wi-Fi. Bien, sí, te entiendo. Con otras plataformas, por ejemplo con la Jitsi, ¿también se puede grabar y subir a las plataformas de la universidad, al Moodle? ¿Lo resiste o sí tiene que ser por Zoom, con licencia de la facultad? Julieta, perdón que entre en la charla. Soy Alejandro Sí. Lang y justo uso varias de todas estas plataformas. Y Jitsi, la problemática que tiene al momento es que tiene pocas grabadoras. Es aleatorio el poder grabar una clase. Hay veces que podés grabar, pero la gran mayoría de veces no. Sé que dentro de muy poco se va a poder grabar y Jitsi va a superar para el uso universitario a Zoom. O sea, tal vez el año que viene estamos hablando de usar Jitsi todos, pero hoy por hoy es mucho más estable utilizar Zoom a la hora de grabar. Bien, yo porque justamente lo estábamos charlando hoy en el marco de la materia, la posibilidad de grabar algún teórico, que no sea el grabado de sonido, sino poder hacer una reunión entre los profes y poder grabar esa conversación para después subirla como material para que los chicos puedan utilizar. Entonces, vos me decís que usemos la de Zoom, sería mejor. Hoy por hoy, porque te cuesta grabar, te va a costar grabar, vas a ver que vas a entrar algunas veces, vas a darle clic a grabar y te va a decir todas las grabadoras están ocupadas y no vas a poder grabar y no entras más en todo el día. Bien, y lo otro es, ¿tenemos que usar uno nuestro independiente o sí hay que usar el de la universidad, el de licencia de la universidad, para poderlo dejar después en la plataforma? Bueno, por eso nosotros tenemos de todas las experiencias en ese sentido. Tenemos 5 licencias que las utilizan los profes que piden el espacio y se las programamos, y en ese caso se las grabamos las clases, se las subimos a YouTube y se las incorporamos al curso virtual. Tenemos situaciones de cátedras que han comprado ellos en la cátedra una licencia de Zoom. Tenemos el caso de una materia que entre los docentes se han comprado una licencia y se manejan autónomamente con una licencia de Zoom propia, ¿sí? Y ellos hacen también ese mismo procedimiento, pero en su propio canal, etcétera, etcétera. Y tenemos docentes, como el caso de Gustavo Arballo, que hace un rato nos preguntaba, que utilizan la versión, digamos, la licencia básica o gratuita de Zoom, que tiene esas limitaciones de tiempo y de cantidad de asistentes. Perdón. Buenas tardes. Mi nombre es Romina Aymar, yo soy profe también en económica, pero en este cuatrimestre me toca dar en agronomía. Nosotros estamos dando clases con Google Meet, que en realidad... ¿Perdón? No, está bien, es otra alternativa, sí. Que nosotros, digamos, grabamos las clases, tenemos aproximadamente 30 alumnos, grabamos las clases y las subimos al Drive, que nos da la posibilidad de tener las cuentas de correo de la universidad que tienen el Drive ilimitado. Entonces ahí sí le podemos hacer link sin problema en la plataforma de Moodle. No sé si se entendió lo que dije. Sí. O sea que no tenemos problema, digamos, si alguien tiene, no sé si en económica será igual que en agronomía, que se solicita la cuenta de económicas y se tiene la posibilidad no solo de acceder al Google Meet gratis, sino de tener la posibilidad de grabar y de ubicarlo en el Drive sin problema, y que incluso los chicos, haciéndole alguna carpeta o algo, compartírselas. Eso vos, discúlpame, eso vos lo estás haciendo desde una dirección específica que pediste a la facultad. Claro. O sea, así como tengo un @eco.ulpan, en mi caso es agro.ulpan. Yo quería hacer una aclaración, Carlos Barbero.
En su momento, Miguel ahí lo puso en la diapositiva, cuando estuvimos investigando y viendo qué herramienta podíamos comprar para la facultad, para el tema de videoconferencias, nos inclinamos en principio por esta, porque nos pareció muy interesante los que nos proponían, que era un plugin para ponerlo dentro del campus virtual, es decir, dentro de Moodle, que en este momento lamentablemente no está funcionando. Con una actualización que se hizo del Moodle, dejó de funcionar y la empresa por ahora no nos ha dado una respuesta, pero por eso lo elegimos en su momento, es decir, cualquier profesor de la facultad en su curso podía poner como actividad, iba a actividades y podía elegir como una actividad realizar una videoconferencia, sin necesidad de tener que pedir un horario o mandar un correo electrónico solicitando algo. Simplemente a través de ese plugin era una actividad más, como un foro, como un cuestionario, que se podía utilizar. La única restricción era que no hubiera ningún otro profesor que hubiera solicitado ese aula en ese momento, ¿está bien? El plugin le iba a decir que estaba ocupado ese día y ese horario y elegía otro día y otro horario. Bien, sí, claramente a medida que escalamos en la cantidad de usuarios, las alternativas se van achicando, ¿no es cierto? En el caso nuestro, la necesidad de contar con un producto como Zoom con licencia venía dada porque tenemos cursos de más de 300 alumnos. Y bueno, y eso ya, digamos, con versiones gratuitas, en muchos casos no es posible. Miguel, no sé si puedo hacer un comentario. Sí, por favor. Sí, yo lo que creo que más allá de la herramienta que se use para este tipo de clases virtuales, tenemos que enfocarnos. Creo que está bien, hoy estamos, como dijo la profesora, viviendo todos en Zoom y estamos como, mucha gente está teniendo sus primeras armas en este tipo de herramientas y es lógico que nos enfoquemos más en lo herramental. Pero creo que todos como docentes tenemos que ponerle también un poco el foco a la parte pedagógica, y yo creo particularmente, pero no lo digo como una crítica, sino que es parte del proceso, es que estamos como todos sobreusando el Zoom y usándolo para cosas que no hay que usarlo, digamos, porque si yo quiero que mis estudiantes vean una clase con un PowerPoint donde yo hablo y voy a dar una clase magistral, es mucho mejor grabarla yo en un video normal, subirla a YouTube y que ellos la miren, y después sí hago una reunión de Zoom, ¿para qué? Para conversar sobre la charla, sobre esa clase, o para tener ese feedback que se puede tener con esa otra herramienta que es sincrónica. A lo que voy es que está perfecto que todos veamos este tipo de herramientas, pero que hay que ponerle un poquito el foco a pensar la clase que quiero dar, cómo la doy mejor. No, y después uso la herramienta, digamos, después elijo la herramienta. Eso. Perfecto. Sí, Ramiro, coincido totalmente con vos. En realidad me robaste parte de mi exposición de más adelante, pero bueno, bienvenido sea. Estamos ahora nada más que hablando de la infraestructura con la que contamos sin hacer todavía valoraciones, pero claramente el Zoom tuvo la virtud de constituirse como, aparentemente, como la salida más fácil de tratar de hacer lo mismo, digamos, en la virtualidad respecto de lo que veníamos haciendo en lo presencial. Entonces, la clase que dábamos en el aula la trasladamos computadora mediante y señal de internet mediante al Zoom. Bueno, de alguna manera nos permitió arrancar. Para dar alguna idea, sigo un poquito más, si me interrumpen cuando quieran, por supuesto, para dar alguna idea entonces también de nuestra escala de actividad. Nosotros tenemos en este momento registrados en el campus un poco más de 4.000 usuarios.
Tuvimos un crecimiento de 1000 usuarios en el transcurso del principio de año, principio de marzo, o fines de febrero hasta hoy. O sea que ahí están los ingresantes, más unos cuantos usuarios, estudiantes que antes todavía no tenían cuenta en el campus, y que ahora, a raíz de que todas las cátedras tienen sus cursos y toda la actividad pasa por el campus, le generaron la necesidad de estar como usuarios. Bueno, más de 200 usuarios docentes, eso es un número, en particular si uno lo relaciona con la necesidad o la posibilidad de capacitar a todos esos docentes en este nuevo entorno. La verdad que la mayoría de ellos son docentes con dedicación simple. Quienes conocen a nuestra facultad saben que en general la dedicación de nuestros profesores son simples. Entonces todos los esfuerzos de capacitación y los cursos y demás tienen la complejidad de encontrar horarios que se adapten a las posibilidades de los docentes, y tienen la complejidad de tener que llegar a tanta gente, ¿no? Esa es una realidad con la que trabajamos, que no nos impide, por supuesto, trabajar, pero que es una característica distintiva nuestra. Miguel, te quiero hacer una consulta. Sí. ¿Puede ser? Sí, sí. El número de 135.000 emails, que es realmente asombroso, Sí. ¿cómo lo sacaron ese número? ¿Cómo lo hicieron? Ahí lo tenés a Ramiro que te va a contestar. Ah. Nosotros usamos una herramienta que empezamos a usar hace, no sé, como 2 años para el envío masivo, que es todo un tema, ¿no?, dentro del Moodle, que se llama SendGrid, que también la usa agronomía, después creo que alguna otra, me parece que humanas también. Y bueno, tira de estadística de lo que uno le pida, de enviados, cuándo se abrió, cómo, cuántas veces se tocó, qué correos se abrieron, qué no, digamos, hay muchísimas estadísticas. Es paga, sale $15 hasta 100.000 correos por mes. Y fue lo que, bueno, si hay algunos profes de la Facu estaban dando excelente, es una herramienta que anda muy bien, pero bueno, tuvo la sobrecarga propia de estos tiempos, y por eso hubo en estas semanas, en algunos momentos, un poco de delay entre que un correo se manda a un foro y que te llega. En algunos momentos unos minutos y en alguna hora, pero... ¿Tenés algún número de la retroalimentación mínimo, aproximado, más o menos? No, del justo. ¿De qué? ¿De cuántos abiertos hay? Ponele, sí. Arriba del 90%. Sí, tiene un tablero de control donde se pueden mirar muchos datos, no sé. Está bien. Gracias. Y este número es de marzo, ¿no? cuando recién empezamos en este proceso de meternos todos en el campus, y etcétera, etcétera. Nosotros prevemos que en abril es probable que lleguemos a los 200.000, pero el número es un poco como para nada, es para dar idea de la movilidad de datos y de la necesidad de tener un campus fuerte, bien mantenido, y bueno, y seguro, confiable, ¿no? Porque están todas esas comunicaciones en juego, que no es poca cosa. Bueno, todas estas cuestiones técnicas, que a todos nos interesan también, por supuesto. Vamos un poquito más adelante. Nada más porque surgió el tema. En abril, ahí miré recién, vamos 117.000 correos. Y estamos a 17. A 10, sí, vamos a llegar a 200.000. Sí. Sí. Bien. Bueno, ¿qué pasa con la educación a distancia dentro de la facultad en cuanto a lo que se refiere a la normativa y a la organización formal, digamos? Nosotros tenemos reglamentado, incorporado dentro del régimen académico, dentro del régimen de enseñanza, hay un capítulo especial que reglamenta el uso del campus virtual, ¿no?
para reconocerlo formalmente como un espacio que existe, en el cual se realizan actividades que deben ser reconocidas y deben ser dadas por válidas, donde los docentes realizan actividades que deben ser puestas en valor y reconocidas, y bueno, y donde existe la interacción entre estudiantes y entre estudiantes con docentes. Así que, sin ahondar demasiado, la idea de que entonces nosotros tenemos reconocido dentro del régimen académico todo lo que sucede dentro del campus virtual en cuanto a derechos, obligaciones, responsabilidades, gestión de claves, altas, bajas, creación de cursos, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, dentro de ese régimen académico también estamos reconociendo explícitamente el rol del tutor, ¿sí? El docente tutor, aquel que hace el seguimiento, el acompañamiento de un curso, a pesar de que no exista normativa específica, digamos, respecto de este rol en la universidad, nosotros en la Facultad de Chalo estamos equiparando a un rol docente de actividad presencial, ¿no? Entonces, cuando se establecen proyectos o se proponen proyectos educativos que están basados en la virtualidad, el tutor está reconocido como un docente de la misma jerarquía que un docente que trabaja en la actividad presencial, incluida la cuestión remunerativa, ¿no? Todos los años, por normas de funcionamiento del área de educación a distancia, presentamos nosotros un plan anual de actividades con objetivos, acciones a desarrollar, y todos los años, a fin de año, tenemos que elevar un informe al Consejo Directivo con, bueno, lo realizado. Así que eso es formal y forma parte de nuestras obligaciones. Tenemos en marcha el programa de bimodalidad, que ya se mencionó al principio. Ese programa, que yo ya les comenté cuál fue el objetivo inicial y que se mantiene, en este momento permite que haya 6 materias, 4 materias del área de económicas y 2 materias del área de jurídicas, que se están dictando en este formato bimodal, es decir, que los estudiantes pueden optar por hacerla en forma presencial o en forma virtual, ¿no? Con algunas características que deben cumplir, es decir, se abordan los mismos contenidos, las evaluaciones son presenciales, la responsabilidad de los cursos recae sobre los profesores a cargo de la materia, las evaluaciones son iguales, se reconocen indistintamente, de acuerdo, no importa la modalidad, etcétera, etcétera. Se presentan anualmente al Consejo Directivo, el Consejo Directivo las aprueba, o sea, se renueva la autorización año a año. Y nosotros el año pasado hemos tenido que pasar por el proceso de acreditación de CONIAU de nuestras 2 carreras más importantes, contador y abogacía. Y en ambos planes de estudio, en el diseño curricular, en el plan de estudio, quedó ahora ya establecido cuáles son las materias que eventualmente podrían llegar a dictarse en forma bimodal, ¿sí? O sea que ahora ya directamente ya nos animamos a ponerlo dentro del plan de estudio, con el límite de no llegar al 30%, ¿sí? Y es decir, manteniendo entonces el carácter presencial de la carrera, y es como el desafío que tenemos a futuro de tratar de llegar, cuanto sea posible, digamos, a ese 30%. La experiencia, que ya llevamos 3 años dictando estas materias bimodales, ha sido buena. La verdad que teníamos al principio un poco el reparo o el miedo o la prevención de que pudiera llegar a ocurrir, algunos docentes también lo pensaban, que todos iban a optar por la opción a distancia y no íbamos a tener alumnos presenciales. Y la realidad nos mostró todo lo contrario. Funcionó exactamente como debía funcionar. Los alumnos que optaron por la opción a distancia lo hacían porque estaban impedidos por horarios, por actividades laborales, etcétera, etcétera, para cursar, para ir a las clases. Así que en ese sentido fue una muy buena experiencia y bueno, la recomendamos. Además nos sirvió para que en este contexto en el que tuvimos que dejar de un día para el otro las aulas, estas 6 materias
no tuvieron que hacer nada. Lo único que tuvieron que hacer es mudar sus alumnos presenciales al curso virtual y siguieron, digamos, naturalmente con sus actividades, ¿no? Incrementaron el número de tutores, pero nada más. Así que eso fue una buena experiencia y una buena manera también de empezar a trabajar en el tema de educación a distancia, porque esto genera un contagio en general entre los docentes y genera incentivos, digamos, porque está demostrado que se puede hacer. Entonces fue un buen programa, es un buen programa, a nuestro juicio. Bueno, y además desarrollamos algunas actividades en conjunto con la universidad, que ustedes ya conocen, virtualización de actividades curriculares, ¿no? Este programa que permite que 50 materias durante 4 años, al cabo de 4 años van a ser 200, estén virtualizadas o parcialmente virtualizadas. A nosotros nos toca un cupo de 5 o 6 este año para virtualizar. Es otro programa que ha dado resultados, en algunos casos mejores que otros, pero está dando resultados. El programa ULPA en el territorio, que es un programa nuevo, que se está gestando y se está transitando en este momento. Nosotros entramos al programa con la licenciatura en administración, con 3 materias del primer cuatrimestre. Esos cursos están funcionando. Nosotros tuvimos 79 alumnos finalmente matriculados en el curso. Había más inscriptos, pero algo se perdió en el camino. Y bueno, están en actividad la gran mayoría de ellos. La semana pasada estuve mirando esos cursos. Alrededor de las 2/3 partes de los estudiantes están muy activos dentro del campus, ¿sí? Después hay 6 que nunca ingresaron al campus, que ya se puede presuponer que abandonaron, y el resto está en una situación más indefinida. Pero para hacer una materia de primer año, una primera experiencia universitaria y en el ámbito virtual, las perspectivas son buenas, digamos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No sé, porque yo dejaría de hablar ya de la cuestión de cómo es la situación dentro de la facultad y trataría de entrar en otro tema que es alguna guía, alguna consideración que nosotros hacemos frente a nuestros docentes para cuando quieren empezar los cursos virtuales. Bueno, cuando empezamos a pensar esta cuestión de dar el primer paso hacia la educación a distancia, es decir, pasar a la virtualización total de una actividad curricular y no solamente apoyarnos en el campus para complementar, nos surgieron muchas dudas y los docentes nos plantearon muchos interrogantes. Entonces hicimos el esfuerzo en ese momento, hace 3 años atrás, de elaborar una pequeña guía, a nuestro entender bastante modesta, pero como para dejar algunas indicaciones o algunos conceptos preliminares que debieran ser tenidos en cuenta cuando uno está pensando en una actividad totalmente a distancia. Yo quiero compartir eso con ustedes. La idea es que nos sirva para reflexionar y ponerla en valor respecto del momento en que estamos ahora y complementarla, ayornarla, criticarla, en fin, perfeccionarla, lo que fuera necesario. Y es un poco un disparador también como para pensar cómo nos desafía la situación actual con el contexto en el que estamos inmersos ahora con el aislamiento. Entonces, armamos una pequeña guía que está colgada en nuestros cursos de capacitación y al cual tienen acceso nuestros docentes, y la planteamos como una guía sugerida, en el sentido de que no es un modelo rígido, es flexible y contiene para nosotros una serie de indicaciones mínimas que debieran ser tenidas en cuenta, en la mayoría de los casos debiera ser aplicable. Primera consideración,
seguramente todos quienes vamos a incurrir o incursionar por primera vez en la educación a distancia, provenimos o tenemos experiencia en la educación presencial, ¿no? Ya tenemos una experiencia docente que está marcada en nosotros, con nuestras metodologías, nuestras prácticas docentes, a través del ejercicio de la docencia en el ámbito presencial. Pero cuando vamos a pasar a la educación a distancia, hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta porque el mundo virtual es otro mundo y las cosas funcionan de otra manera. Entonces, esa es como una primera recomendación que hacemos, o los primeros llamados de atención que hacemos, en el sentido de que tengamos cuidado de no pretender hacer que funcione de la misma manera en distancia lo que estamos haciendo en la forma presencial. Algunas características del entorno virtual, bueno, los alumnos están solos, o en el momento que están realizando la actividad probablemente estén solos, no tienen a veces en esos momentos a quién preguntarle algo cuando tienen una duda. La comunicación generalmente es asincrónica, ¿sí? El docente no tiene el feedback que tiene en la actividad presencial, donde se vale de señales que le da el alumno o los estudiantes, en el sentido de que está entendiendo, no está entendiendo, requiere mayores explicaciones, puede percibir el grado de recepción, digamos, puede ajustar sus clases, puede ampliar, puede volver sobre sus pasos para reforzar conceptos. Todo eso en el ámbito virtual no es posible, es decir, hay que anticipar absolutamente cada una de estas posibilidades y prever la forma de dejarlas solucionadas en forma previa. Entonces, un ejemplo muy burdo, quien se vale de una presentación de PowerPoint para hacer una clase presencial, que la utiliza como una especie de red conceptual, pero la complementa con una explicación que en realidad es el sustento de esa red conceptual, no puede pretender que ese mismo PowerPoint sea un recurso o un material de estudio en el ámbito virtual, porque le va a quedar sin sustento, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, otras alternativas que a veces surgen tienen que ver con filmar la misma clase que es presencial, filmarla y subirla al campus. Ahí nos encontramos con la misma situación. Hay autores que a esta situación o a lo denominan, es un busto parlante, ¿no? Es decir, es alguien que no tiene posibilidad de interactuar, y bueno, entonces, obviamente que no se puede pensar, esos son ejemplos muy burdos, pero no se puede pensar que lo mismo que hacemos en presencial, lo podemos trasladar automáticamente al plano de la educación a distancia. El segundo tema es el tema del uso de las tecnologías. ¿Y a qué voy con esto? Normalmente las tecnologías ejercen sobre nosotros una suerte de fascinación, o terminamos subyugados por algunas tecnologías, o nos entusiasmamos con algunas tecnologías porque aprendimos a usarlas, o porque las usamos en otros ámbitos. Y entonces, cuando vamos a la educación a distancia, buscamos ver la forma en que las podemos utilizar, ¿sí? Y en realidad los buenos cursos de educación a distancia no se definen por la cantidad de tecnología que utilicemos, sino que se definen por la calidad del curso en cuanto a atención de los tutores, claridad de los objetivos, calidad de los materiales, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, la cuestión de las tecnologías debiera estar de alguna manera supeditada al propósito pedagógico, un poco reforzando la idea de Ramiro de hace un par de minutos atrás, cuando él hablaba de una tecnología, de Zoom. Este es el concepto general, ¿no? Es decir, uno debiera primero pensar cuál es mi propósito, cuál es mi objetivo, qué quiero lograr, qué quiero hacer, y en función de eso después elegir la tecnología que más se adapte a esa finalidad, a ese objetivo, a ese propósito.
ahora está de moda el Zoom, están de moda los cuestionarios, bueno, entonces pareciera que todo lo tenemos que resolver con el Zoom para dar clase y con los cuestionarios para evaluar. Y es probable que algunas clases sean muy buenas, se aporte mucho, digamos, con el Zoom, especialmente si son participativas, si abrimos los micrófonos y interactuamos, ¿no?, con nuestros alumnos, con los estudiantes. Y es probable que el cuestionario en algunos contextos de evaluación sea el método de evaluación apropiado, pero seguramente no lo es para todos, ¿no? Entonces, la idea es que primero tenemos que ver cuál es nuestro objetivo y después elegir la tecnología. Es muy probable que para cualquier propósito que nosotros tengamos exista una tecnología apropiada, por más que yo no la conozca. Entonces, un poco nuestra postura desde el área, cuando el docente nos viene a preguntar, ¿qué hago para evaluar? Yo le doy vuelta a la pregunta, le digo, ¿qué querés evaluar? ¿Cómo querés evaluar? ¿Cuál es tu objetivo? Y en función de eso después buscamos la herramienta, buscamos la tecnología. Bien, la importancia del planteo pedagógico del curso virtual es otra forma de decir exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, yo tengo que... Está primero la pedagogía, primero el propósito, primero el objetivo, y después, recién, la tecnología. Y ese planteo tiene que ser coherente, es decir, el planteo tiene que incluir contenidos, actividades, tareas, instancias de interacción, instancias de evaluación y tecnologías, pero todo eso tiene que ser coherente en sí mismo, ¿no? Entonces, no se puede supeditar alguna de estas partes, alguna de estos componentes de una clase a una tecnología determinada. El tema que sigue, el tema de las actividades. Esto es muy importante. Hay autores que hablan, lo mencionan de una forma muy gráfica, y ellos dicen, en el ámbito virtual, el contenido es un verbo, ¿sí? El contenido tiene que transformarse en un hacer. Entonces, más allá de los contenidos, y nosotros estamos muy acostumbrados por nuestra formación, por nuestro quehacer docente presencial, en basar todo el sistema de enseñanza y de aprendizaje en contenidos. Eso está bien, pero en el ámbito virtual tiene que complementarse con actividades. No hay forma de que los estudiantes se apropien significativamente de los contenidos si no los hacemos pasar por una serie de actividades o tareas que hagan que esos contenidos terminen siendo comprometidos, analizados, superados, relacionados, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esta cuestión de las actividades, que en sí mismos generan además una carga de tutoría muy importante, son uno de los componentes más importantes de un curso virtual. Si no, nos quedamos simplemente en un curso, en un MOOC, digamos, en un curso automatizado, en un curso de diseño industrial, sin acompañamiento, sin feedback, sin la posibilidad de interactuar entre los pares, entre los estudiantes. Y entonces pensar en las actividades como una experiencia de aprendizaje, ¿no? Pensar que el curso debiera proponerle a los estudiantes la posibilidad de realizar experiencias de aprendizaje significativas, ¿no? Y quizás eso es lo más importante. Claro, cuando uno ve todo esto, se da cuenta, y los docentes nos lo dicen, que lleva mucho tiempo y lleva mucho trabajo. La implementación de un curso virtual lleva mucho tiempo, mucho trabajo de elaborar, de recolectar los materiales apropiados, de disponer del acceso a los recursos, de generar las actividades, de generar las instancias de puesta en común, etcétera, etcétera, etcétera. Las tutorías ni les cuento. Es decir, el rol del tutor, obviamente requiere de una dedicación en tiempo, comprometida, empática, que no es fácil, ¿sí? Bien, ¿alguna duda respecto de esto? ¿Algún comentario? Esto es para charlarlo un rato largo.
pero bueno, digamos que por ahí iba la cosa para nosotros. Y dan ganas de charlar mucho del tema este. Sí, sí, sí. Yo diría que, nada, un bocadillo, que justamente el tema este central de pasar de los contenidos a las actividades, porque vos ahí pasás del modelo en el cual el profesor es el que dice y te orienta con los contenidos, el que sabe los contenidos y los distribuye, a el estudiante, centrarte en el estudiante, que es el que genera, a través de esa actividad que el profesor le propone, genera algo, alguna acción, digamos. Eso, y por eso también yo creo que se ve mucha esta desesperación por el tema del Zoom, porque el Zoom implica continuar con el modelo en el cual el profesor es el que expone. Entonces, bueno, la primera reacción suele ser esa, tratar de hacer lo que venía haciendo con otro mecanismo. Entonces, por eso, creo que en algún momento se va a estabilizar y la gente se va a dar cuenta. En realidad, si lo importante es lo que tiene que hacer el estudiante, más vale programarle una actividad donde tenga que hacer algo con el contenido que vos se lo provees, pero de otra manera, una cosa así. Eso nada más, quería meter un bocadillo ahí, no pude evitarlo. Miguel, ¿me escuchás? Miguel, Sí, sí. soy Marcelo Piazza, ¿me escuchás? Sí, Marcelo. Sí, sí. Quería consultarte, ustedes, con respecto a la cantidad de alumnos, con respecto a tutor, o sea, ¿qué relación cantidad de alumnos con tutores, o qué relación cantidad de alumnos con cátedra? No te pido un número exacto, sino en qué están pensando, o a dónde apuntan con la relación alumno-tutor o docente-tutor. Sí, nosotros tenemos un número, digamos, para situaciones de cátedras y de actividades curriculares que no tengan una particularidad que las haga, digamos, más complicadas, digamos, ¿no? Las comunes, pensamos en un tutor cada 20 alumnos, ¿sí? Y tenemos situaciones, por ejemplo, prácticas profesionales, una materia en la que estoy yo, donde la relación la bajamos a 12 alumnos por tutor, ¿sí? En general, digamos, esa limitante nunca ha entrado a jugar porque tenemos menos alumnos que esa cantidad en cada curso en el formato virtual, ¿no? Claro, pero lo tenemos incorporado esa relación y esa, digamos, ponderación de la gran dedicación que tiene un tutor en un curso virtual. Justamente por eso, porque lleva un tiempo infernal, entonces si sobrecargas es imposible hacer un seguimiento. Gracias, Miguel, era de lo que quería consultar. Bien. Bien. Y bueno, y para cerrar, porque me quedé pensando, no es tampoco la idea de descalificar, digamos, el uso del Zoom en este momento. La verdad que el Zoom ha sido la forma en que hemos podido rápidamente, digamos, seguir en actividad en la mayoría de las materias. Hay muchas que no lo usan y hacen un camino distinto y es válido, igualmente válido. Yo tengo que rescatar la predisposición que han tenido y el compromiso que han demostrado los docentes ante esta circunstancia, porque de un día para el otro se encontraron en un terreno desconocido, en una situación nueva, con una gran demanda estudiantil y una gran presión de los estudiantes, y también hay que rescatar la situación de los estudiantes, que amén de que es cierto, no quieren perder el cuatrimestre y demás, pero se han tenido que ayornar a una forma totalmente distinta de encarar su proceso de aprendizaje, ¿no? Y tienen que empezar a autogestionarse su agenda, sus esfuerzos, sus horarios, bueno, el tránsito por los contenidos y las actividades y las clases de Zoom en distintos horarios del día, incluidas días feriados, sábados, etcétera, etcétera. Así que la verdad que es para destacarlo también, ¿no? Bien, ¿alguna otra cosita? Bueno, siguiendo con el tema, ¿qué pensamos nosotros preliminarmente, y esto lo ponemos a discusión, obviamente,
¿cuál sería la estructura básica que debiera tener un curso? Estamos pensando en un curso totalmente virtual, ¿no? Un curso ya concebido para educación a distancia. Primero tendría que haber un esquema general del curso, una hoja de ruta, una planificación, ¿sí? Es decir, tendría que quedar muy claro, casi como en el momento de entrada, esto no significa un orden, pero esto es importante. Para un estudiante a distancia tiene que estar muy claro cuál va a ser el recorrido que tiene que hacer, ¿sí? En el ámbito presencial normalmente lo hacemos en la primera clase, les presentamos la planificación con mayor o menor detalle, les nombramos fechas claves, cuándo va a ser el parcial, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en el ámbito virtual, en el escenario de educación a distancia, esto es mucho más importante porque tenemos que, digamos, despejar todas las dudas, todas las incertidumbres que se puedan generar en alguien que no tiene contacto directo cara a cara con un profesor. ¿Sí? Entonces, eso tiene que estar. Y eso obliga a que cuando empezamos el curso tiene que estar desarrollado en su totalidad. Tiene que estar cargado en el campus, implementado, digamos, en su totalidad, más allá de que lo vayamos visibilizando, digamos, por partes, ¿no? Pero debe estar concebido e implementado previamente, antes de arrancar. Parece una cosa innecesaria mencionarla, pero la verdad que para nosotros es muy importante que exista un foro o instancia de presentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la actividad que se va a desarrollar dentro de ese curso se da entre personas que no se conocen y que probablemente tengan que interactuar entre ellos, los estudiantes, cuando hacen trabajos grupales, y ni que hablar con los tutores, con los docentes, etcétera, etcétera. Entonces, ese foro o instancia de presentación es imprescindible, es súper necesario, ¿sí? En ese foro no se trata simplemente de consignar datos de estado civil, de DNI, apellido y nombre, etcétera, etcétera, sino de dar alguna indicación de quiénes somos como personas, cuáles son nuestros intereses, de manera que se puedan construir afinidades o relaciones entre miembros del grupo, porque van a tener que tener trabajos a escala grupal en algún momento del curso. Después, pautas generales del curso, ¿sí? Dentro de pautas generales del curso, yo no me quiero olvidar de nada, acá voy a recurrir a una ayuda a memoria. Por ejemplo, tiene que estar presentado el equipo docente. Lo hacemos normalmente en el formato presencial, normalmente el primer día de clase, los docentes vamos al aula, nos presentamos, etcétera, etcétera. Aquí es lo mismo, los docentes tienen que estar individualizados, más allá de que haya alguno que esté más o menos comprometido con el curso en su rol de tutor. Tiene que haber alguna instrucción mínima de pautas de navegación, es decir, de cómo tienen que resolver los problemas que se le plantean dentro del campus en el marco de las actividades o los contenidos que tengan que trabajar. Por ejemplo, si yo le pido a un alumno, a un estudiante, que presente una determinada tarea usando un determinado tipo de documento, por ejemplo un PDF, yo tengo que dejar la indicación en algún lado de que si no tiene el PDF, de dónde lo descarga, o si requiere la utilización de algún determinado software, dónde lo puede procurar, o si tiene que insertar una imagen en un determinado lugar, cómo se hace para insertar una imagen, ¿sí? Es decir, no hay que dar por hecho que los estudiantes tienen todas las competencias tecnológicas, ¿sí? Hay que procurarle la forma en la que ellos pueden llegar a suplir las carencias que tengan en el marco de ese curso, ¿no? Requisitos técnicos, es decir, si yo le estoy planteando actividades que requieren la necesidad de un determinado equipamiento mínimo, estoy pensando, no sé, algunas actividades que comprometan el uso de determinadas tecnologías, yo me tengo que asegurar que el estudiante las disponga, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en una materia de informática que requiera, no sé, el uso de Office o lo que fuera, ¿no? Tienen que estar muy claras las normas de participación
y de aprobación del curso, ¿sí? ¿Cómo debe ser la participación en los foros? ¿Cómo debe ser el cumplimiento de las actividades? ¿Qué tipo de desempeños debe alcanzar para poder alcanzar la aprobación del curso? Tiene que estar muy claro para los estudiantes a quién deben recurrir cuando tienen un problema. Hay que pensar que el estudiante que no puede resolver un problema se paraliza. Entonces, tengo un problema técnico, por ejemplo, de acceso al curso o de acceso a determinado recurso por un problema técnico, tengo que saber, el estudiante tiene que saber a dónde recurrir, cuál es el medio de contacto. Tengo un problema respecto de un contenido, un determinado sector del curso, ¿a quién recurro? Tengo un problema administrativo o de régimen académico, ¿a dónde recurro? ¿Sí? Es decir, tienen que estar previstas todas las instancias que puede necesitar a alguien que en el ámbito presencial se traduce en ir a una ventanilla, pero aquí no existe. ¿Sí? Se me fue la presentación. Un momentito. Bueno. Y probablemente al cabo de varias ediciones de dictar el curso, hasta podamos ser capaces de incorporar dentro del curso un apartado de preguntas frecuentes, ¿sí? Para dejar ya pre-resueltas situaciones que se repiten todos los años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si estoy en esta situación? ¿Qué pasa si estoy en esta situación? Etcétera, etcétera. Espacios de comunicación. Los espacios de comunicación son vitales, estratégicos, imprescindibles en un curso de educación a distancia. No puede concebirse un curso de educación a distancia que no tenga previstas las instancias de comunicación, ¿sí? Entonces, hay uno que ustedes notarán que se crea automáticamente con la aparición del curso, que es el primer foro que está arriba del todo, que es el de novedades, y que funciona como cartelera. Ese es un foro que funciona en una sola dirección, ¿no? Dirección docente-alumno, y que es utilizado como cartelera. Pero además, estratégicamente después se pueden habilitar foros o espacios de comunicación referidos a determinados módulos, o a cada módulo, o a temas, y eso, bueno, la característica y la cantidad de foros que se habilitan y el lugar en que se sitúan tienen que ver con el devenir del curso, ¿no? Obviamente que si habilito un foro, lo tengo que atender. Y si habilito un lugar para consultas, lo tengo que responder. No hay nada más desalentador para un estudiante que plantear un problema y no encontrar respuesta, ¿no? Para alguien que está, digamos, que no encuentra otra forma de conexión. Bueno, y por último, en algunos cursos suelen ponerse también un foro social, que algunos denominan cafetería, y que es el foro para que los integrantes del curso compartan entre ellos cuestiones más sociales, que de otra manera si no se trasladarían a los foros que están referidos a los temas del curso. Bien, y después está, digamos, cuál sería la metodología o qué debiera contener el desarrollo de un tema, de un módulo, ¿no? ¿Qué cosas debiera incluir dentro de un curso el desarrollo de un módulo? Solamente para mencionarlos, porque seguramente que son obvios, pero los menciono igual. Primero, los objetivos particulares de enseñanza de ese módulo, ¿no? Ustedes saben que cada tema tiene un objetivo particular de enseñanza, o digamos, hay un interés del docente en que el estudiante adquiera o desarrolle un determinado aprendizaje, ¿sí? Eso tiene que estar explicitado.
tiene que estar presentado el tema o el módulo. Esta presentación es muy, muy breve, se puede hacer a través de un foro, se puede hacer a través de algún otro recurso, se puede hacer a través de un video de no más de 1 o 2 minutos del profesor titular, donde remarca cuál es la importancia del tema, cuáles son las estrategias para abordarlo, etcétera, etcétera. Tiene que contar con materiales y recursos, ¿sí? Y en este sentido recuerden que el curso, si es de educación a distancia, tiene que ser autosuficiente, ¿sí? Más allá de que se pueden utilizar links y enlaces a recursos que están fuera del curso, pero tiene que ser autosuficiente. Yo tengo que poder acceder desde el campus a todos los recursos y materiales que se me están requiriendo para ese curso, ¿no? Eso incluye, por ejemplo, la integración del uso de redes sociales, no sé, Facebook, algún blog, alguna cátedra que todavía tenga alguna página web o algún Google Site, etcétera, etcétera. Eso incluye eso, es decir, yo tengo que hacer el esfuerzo de integrar todas esas tecnologías y redes adicionales de conocimiento al curso virtual, de manera tal de que confluyan todas en el aula y el curso sea autosuficiente. 4 GB y disco sólido de 120. Se le puede poner uno de 240. Bien. Y no le va a aumentar mucho el precio. Se le irán... Después está el tema de los foros. Obviamente que no se concibe el desarrollo de un tema sin la posibilidad de que exista una interacción respecto de los temas. Con el disco, la memoria, el modem y el micro. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ya no, eso es una compu. Mariano. Ahí se lo cerré, gracias. Bueno. Está bueno también agregar material complementario, y esto es para aquellos que quieren ir un paso más allá del mínimo que se les requiere para la aprobación o del estándar que se requiere para la aprobación. Entonces, es una buena práctica incluir, digamos, material complementario para alguien que quiere profundizar más allá de lo requerido en el tema. Tienen que estar las actividades o tareas, y esto relacionado con lo que dijimos antes, que la cuestión de los contenidos se cristaliza a través después de las tareas, y está muy bueno que se pueda hacer un cierre del tema o del módulo con alguna actividad integradora o con algún ejercicio de participación colectiva, digamos, que integre el contenido de la materia. En realidad, si ustedes lo ven, son todas cuestiones que parecen muy obvias, pero que cuando vamos a mirar nuestros cursos, no siempre están todas. Entonces, por ejemplo, una actividad, yo planteo una actividad. El planteo de una actividad tiene que ser totalmente autosuficiente para el alumno, es decir, yo le tengo que decir qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que presentar, cuándo lo tiene que presentar, con qué herramienta lo tiene que elaborar, qué nivel de, digamos, de desarrollo tiene que tener la actividad para que esté aprobada. Son todas preguntas que se va a hacer el estudiante y que las haría en el aula, digamos, en el ámbito presencial, y que acá no las puede hacer. Si yo dejo alguno de estos interrogantes sin responder, la incertidumbre, la duda, paraliza al estudiante. Y entonces, bueno, siempre tenemos además la red del tutor para resolver estas cosas, pero si lo tenemos previamente resuelto y considerado en todas sus dimensiones, esto no se va a presentar. Bueno, esta era más o menos la idea, que la idea era que fuera un disparador para seguir charlando, pero esta era más o menos la idea que teníamos respecto de cómo teníamos que plantear o qué teníamos que tener en cuenta para pensar un curso totalmente virtual. No es la situación por la cual estamos atravesando en este momento, salvo para las materias bimodales, pero muchas de estas cosas se pueden traspolar a la coyuntura actual, ¿no? Entiendo. Bueno, los escucho, o seguimos charlando. Si alguno tiene una duda, alguna pregunta, o quiere compartir alguna impresión en este sentido o en otro sentido. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Yo había entrado un poco tarde.
Miguel, me parece espectacular lo que dijiste recién, el tema de cerrar las actividades con actividades integradoras, y las guías, las guías que vos también que estabas mencionando, la guía de autosuficiencia para el alumno. Es decir, eso para una actividad integradora es fundamental, porque más como justamente como vos estabas explicando, para el alumno a distancia, son dudas que se le presentan continuamente. Entonces, esa guía, ¿no es cierto?, esa actividad autosuficiente, tiene que estar bien explicado, el paso a paso, de lo que tiene que ir realizando para que pueda lograr el objetivo, ¿no es cierto?, de poder hacer la tarea, y en este caso, integradora. También quería agregar ahí lo que se está utilizando mucho, que justamente estaba diciendo de la transparencia anterior, que bueno, justamente los trabajos integradores, una de las metodologías es el ABP, o el aprendizaje basado en problemas o proyectos, donde nosotros uno le da una consigna, justamente como trabajo integrador, uno le da o sea, el alumno ya puede acceder a través de diferentes materiales, ¿no es cierto?, y recursos educativos, y eso hace que el alumno también pueda realmente crear o construir, ¿no es cierto?, a través de ese proceso de investigación, bueno, resolver el trabajo como tarea integradora. O lo puede el alumno también, con su creatividad, generar alguna alternativa o algún problema nuevo. Me parece que en eso es un desafío, el alumno reacciona bastante bien en eso, y bueno, pienso que es un poco también dejarlo, más allá de ayudarle a construir el conocimiento, es dejarlo que él tenga una motivación propia, ¿no es cierto?, en ese desafío de resolver ese problema de investigación. Es bastante práctico y es muy útil. Eso sería, es muy similar o parecido a lo que se denomina también tipo la metodología de clase invertida o flipped classroom. Bien. Sí, muy yo bien. el tema de evaluación no lo toqué específicamente, da para hablar un montón. Sí me parece que integrar actividades de autoevaluación o de coevaluación, digamos, dentro de los temas, es una muy buena estrategia de mantener el interés, de desafiar, digamos, al estudiante a medirse y a evaluarse él mismo. Va a ser un tema, digamos, el tema de la evaluación en estos contextos, va a ser un tema en la facultad, en nuestra facultad hay un gran debate en ese sentido entre los docentes, y están las posturas, digamos, hay distintas posturas, están las posturas de quien está esperando que volvamos a las aulas para empezar a evaluar, y está la postura de los profes que ya están, algunos ya han hecho alguna evaluación en el ámbito virtual y otros la están pensando para la semana que viene, y haciéndose un montón de preguntas en cuanto a qué, cómo, cuándo, cómo asegurarse de determinadas cuestiones, etcétera, etcétera. Lo que nosotros siempre le decimos es que, como volvemos otra vez al concepto inicial, es decir, no subordinemos la evaluación a la tecnología que tenemos, sino que pensemos qué evaluación es coherente con el objetivo que nosotros tenemos, con el planteo pedagógico del curso, con los aprendizajes que queremos mejorar, etcétera, etcétera, y después busquemos la tecnología que seguramente existirá, la conozcamos o no. Pero bueno, sí, el tema de la evaluación es un gran tema y muy sensible tanto para los profes como para los estudiantes, ¿no? Hola, sí, me llamó la atención que vos hablaste de una coevaluación. ¿A qué te referís con eso, Miguel?
Sí, porque uno puede plantear en el ámbito virtual, se usa muchas veces, plantear actividades en las cuales estudiantes hacen una actividad y otros estudiantes las revisan. No es una evaluación formal, sino es una validación que se hace, digamos, entre pares, donde alguien produce algo y otro lo revisa y lo coevalúa, digamos. En ese sentido. Perdón, Miguel, no sé si puedo Bien, gracias. un aporte. Sí. No, Sí, Ale. me parece muy importante de no supeditar la evaluación por cumplir con cuestiones más organizativas si primero no tenemos en claro bien, como vos mencionaste, qué queremos enseñar y tener bien en claro el propósito. En relación a la consulta de Sonia, también a mí me parece que debemos repensar las estrategias de evaluación y amoldarlas en caso de ser necesarios de un enfoque por ahí más de evaluación formativa. Y una práctica que quiero compartir con ustedes, que empecé a hacer tanto en secundario como en nivel superior, en esto de que los chicos puedan, o los estudiantes mejor dicho, puedan ir dando cuenta de su propio proceso en la virtualidad, hacer una especie de cuestionarios más que guía de lecturas, por cualquier Google Forms o cualquier medio digital, no importa el formato, sino que en las guías de lectura que nosotros les vayamos dando a los estudiantes, ellos puedan ir completando lo que creen que es la idea central o cuál es el sentido que nosotros como docentes le queremos dar a los estudiantes de qué es lo más importante del texto. A mí me está resultando hasta ahora bastante útil porque están en la duda. Estoy entendiendo bien el texto, tengo la guía de lectura con las preguntas orientadoras, pero lo que yo estoy comprendiendo del texto es realmente lo importante. Entonces, en esto de una coevaluación o retroalimentación en el propio proceso de aprendizaje, me ha resultado hasta ahora bastante útil generar por cada material de lectura un cuestionario y, no sé, la idea principal del texto es un par de opciones, que los chicos, digamos, ellos mismos se vayan corrigiendo de manera ágil y sencilla sobre cómo van su propio proceso, porque muchas veces me ha pasado que leen el texto, entienden una cosa y hasta que no hacemos el encuentro por Zoom a la semana siguiente o en un par de días, ellos no tienen la posibilidad de hacer la pregunta en el cara a cara como si estuvieran en el aula. Nada, solamente eso, socializar esta experiencia que hasta ahora me está dando resultado. Igual todo va a depender mucho de las cuestiones disciplinarias de cada materia. Bárbaro Alejo, gracias. Sí, yo lo que he visto que en el programa de ULPA en el territorio se han hecho experiencias de cuestionarios de autoevaluación y están planteados así, y realmente pareciera que están funcionando como motivadores para los estudiantes porque les permiten a ellos medirse en el avance. Es más, esos cuestionarios suelen estar pensados con varios intentos, con la idea no con la idea de calificar finalmente, sino con la idea de que puedan repetir la experiencia de hacer la autoevaluación, digamos, dándose cuenta de en qué cosas estuvieron mal y volviendo a hacer el intento, con un límite de tiempo no muy exigente, de modo tal que hasta podrían ellos, si se encuentran con una pregunta que no conocen la respuesta en el momento, tomarse el tiempo necesario para ir a las fuentes, al material, al contenido, etcétera, etcétera, y investigarlo y después contestar. Es decir, fíjense que un mismo recurso, como es el cuestionario, según la forma en que yo lo configuro, tiene finalidades y propósitos y resultados totalmente distintos. Entonces, todas esas cuestiones son las que por ahí cuesta un poco ajustar en el momento que uno está pensando en la evaluación, y que por eso es importante primero pensar qué quiero evaluar y después pensar en la herramienta, y no al revés. Sí, nosotros acabamos de subir uno y solo a tono de experiencia les menciono que quienes también se entusiasmaron en hacer la práctica de ensayo, a ver si el cuestionario estaba bien hecho, fueron los docentes de la cátedra. O sea, en la experiencia también nos sirvió para entusiasmarnos a nosotros. Y dijimos, si nosotros nos entusiasmamos, los chicos más. Imaginamos, no sé. Por lo menos que va a ser una de las formas. Lo que pasa es que lo estamos aplicando antes de tomarlo después con la evaluación. Entonces, primero que les acercamos tiene que ver con esa modalidad de darles muchos intentos
y que vayan también entrenándose en la herramienta, porque no queremos que la primera vez que lo usen sea cuando sea realmente el parcial. Perfecto, perfecto, eso es una muy buena práctica. Y ahí, obviamente, la calidad de la evaluación está más que nada centrada en la calidad de las preguntas. En Sí. el banco de preguntas ese que generemos, que no Sí. sean de respuesta dicotómica, que no sean, digamos, bueno. No, el que nosotros implementamos fue uno donde tienen que elegir la opción adecuada. Y si uno elige la opción incorrecta, después te da la devolución de cuál sería la correcta. Claro, la Entonces retroalimentación. no le queda la duda al chico en ese sentido. Bien, bien. Está Sí, bueno, sí. un buen recurso. Disculpame, Miguel, voy a meter Sí. un avisito. Como Sí. veo que la gente empieza a irse, supongo que por el tema del horario, primero que nada te quiero agradecer muchísimo la presentación, súper clara, súper útil, así que eso desde ya tenés nuestro aplauso total. Y quiero aprovechar para decirles que este tema que surge ahora, que es justamente el tema de la evaluación, que sabemos que es un tema importante, es posiblemente el tema de la próxima charla, que estuvimos charlando con la gente de la Facultad de Humanas, que estamos casi seguros de que se van a ocupar del tema, ¿no es cierto, Miguel? Creo que Verónica ha convencido a Verónica Zucchini o a alguien del equipo de educación a distancia, así que ese ya como para avisarles que, bueno, es el próximo tema de estas charlas. Eso quería decir nomás. Sigan preguntando todos los que quieran, pero no quería que antes de que se vaya el desbande, digamos, por lo menos tengan esa información. A mí, Miguel, si se me permite algún aporte, me interesaría proponer el tema, bueno, vengo de la carrera de comunicación, ¿no? Y entonces esa palabra mágica cierra muchas cosas. Sí, y sí. me parece que en todo el planteo que vos hacés, podría plantearse como áreas de trabajo, ¿no es cierto? Yo pensaba, por ejemplo, en la diferencia entre un ingresante de 18 que viene acostumbrado o acostumbrada a determinados rituales, hábitos, etcétera, de todo, hasta de consumo de herramientas tecnológicas, y un chico que ya va en tercero o cuarto año que tiene todo un trayecto de estudio, grupos armados, conoce a los profesores, se los ha cruzado en el pasillo, es decir, nosotros, yo estoy en 2 materias en este momento de diferentes años y la respuesta en general es más buena digamos, de los que recién arrancan, porque es la novedad de estar atentos, que de los que ya están avanzados, que es muy difícil que la retroalimentación sea, porque es como que te negocian absolutamente todo, digamos, lo que la práctica del aula la llevan al ámbito virtual. Entonces es muy difícil de obtener registros semana a semana. Entonces, por ahí el tema de plantear espacios para la discusión de los que recién entran y de los que están más avanzados por un lado, y por el otro lado el tema de que también es muy importante, me parece, le llamo yo la curaduría de materiales, ¿no? Lo que no es sencillo, pero de la misma manera que hay 70 docentes en esta charla, hay 70 formas de armar un PowerPoint. Entonces, realmente los chicos a veces no saben por dónde entrarle. Y me parece que eso también no es un detalle menor en los formatos en los que se arman los materiales. Eso. Sí, sí, tal cual. En realidad digamos, hay muchas aristas sobre este tema que no se hablaron. Lo que pasa es que, digamos, los acontecimientos nos llevaron por delante. Esa es la realidad. Es decir, en ningún escenario nosotros hubiéramos previsto o hubiéramos propuesto trabajar de esta manera. De hecho, nosotros teníamos un plan de trabajo que estaba sustentado en determinadas premisas, con determinadas actividades de capacitación previa, etcétera, etcétera. Acá de un día para el otro nos encontramos con que 50, 60 materias, 200 profesores tenían que salir de las aulas y entenderse y comunicarse con los alumnos y seguir enseñando y los alumnos aprendiendo en otro ámbito que les era desconocido. Entonces, no estamos en el mejor de los escenarios y estamos viendo, creo que toda la facultad es igual, digamos, cómo vamos resolviendo sobre la coyuntura, ¿no? Pero no estamos en un lugar cómodo, claramente, nadie, ni los estudiantes, ni los docentes que están desafiados en forma compulsiva, digamos, ¿no?
ni nosotros en el área que nos vemos totalmente desbordados, ¿no? Es decir, creo que a toda la facultad debe estar pasando lo mismo. Pero bueno, yo creo que van a quedar muchas enseñanzas, van a quedar algunos estímulos plantados después de que esto pase. Va a quedar alguna infraestructura un poquito mejor. Queda pendiente resolver el problema de los estudiantes que no tienen conectividad, que no tienen medios tecnológicos. Nosotros hicimos un relevamiento en la facultad, no el área, pero la facultad y algunas materias, inclusive de primer año de las carreras, lo hicieron por iniciativa propia entre sus alumnos, y nos encontramos con la sorpresa de que hay muchos estudiantes que no tienen la calidad de conexión necesaria, otros que no tenían, no solamente no tener computadora, sino no tener ni siquiera un celular, digamos, en condiciones de acceder con lo cual hemos llegado inclusive a llevarles computadoras, laptops nuestras de la facultad a la casa de los estudiantes para que se la tengan mientras tanto por estos meses. Pero esto es limitado, no tenemos 100 laptops. Tenemos 2 o 3, 4 para prestar, pero bueno, sigue pendiente ese tema, ¿no? En ese sentido, digamos, también a nosotros nos preocupa porque hay muchos casos, más de los que a veces uno esperaría. Sí. Y ¿hay alguna propuesta nacional, esto en general, no específicamente a vos, pero por ahí si está Pedro y demás, ¿hay algún tipo de propuesta política o digamos, nacional en torno a poderse equipar o, digamos, en este sentido, ¿hay alguna bajada, digamos, de qué hacer o a qué se puede acceder institucionalmente? Yo no conozco. Por ejemplo, pensando en un préstamo de computadoras, a eso me refiero, o digamos, o a una partida, así como se estableció para el secundario la entrega de netbooks, que de pronto se pueda acceder desde la universidad a algún sistema o algún programa en ese sentido. Mirá, yo oficialmente no tengo ningún tipo de información, más que por ahí lo que se escucha, que yo escuché también que en algún momento hablaban de ver cómo reactivar, porque aparentemente se habían encontrado un montón de computadoras abandonadas, que no se habían entregado, no sé. Pero digamos, esos son esos comentarios que por ahí surgen de manera extraoficial. Oficialmente no sé nada, no sé si Marcela, la secretaria académica, estaba en la reunión hace un rato, no sé si Marcela está todavía y que por ahí te pueda dar alguna información oficial que haya llegado. Yo a mí oficialmente no sé nada, son todos estos comentarios que por ahí escuchás, pero estaría bueno que existiera algo porque justamente es cierto esto, es más gente de la que uno en principio pensaría, porque uno pensaría que serían, bueno, no, deben ser unos pocos, y en realidad yo me encuentro con eso en mi materia. Hoy tuve una clase y la verdad que estuvo bastante bien considerando las condiciones, porque de 27 alumnos que están inscritos, hoy habían 21, y con la conexión, y ellos ya están bastante avivados, digamos, en el sentido de que solamente ponen el micrófono para asegurarse de que si la conexión no es muy buena, los arreglemos, pero igual me sorprendió esto de que habían algunos que dijeron que no tenían acceso, que la conexión de internet era muy mala, pero que además habían varios que ni siquiera tienen computadora. Y la verdad que sí, si no tienen computadora y no tienen acceso, es muy complicado llevar a cabo cualquier tipo de ayuda. No sé, Marcela, si vos tenés algo oficial de eso. No sé si hay alguien que te haya pedido la palabra, Miguel, no sé si No, quién administra. Bueno, aprovecho a saludarlos, mientras escuchaba, hacía otras cosas en la compu, como supongo que muchos. Lo que dice Pedro, esa información del Ministerio de Educación de la Nación circuló, pero sin demasiada idea acerca de cómo concretarlo, esto de que hay notebooks del conectar que no han sido entregadas, y esta decisión de hacerlo, pero esto tiene unos plazos administrativos y que son, probablemente termine la pandemia y estén viendo cómo operativizar esto. En lo inmediato, la universidad está trabajando con un relevamiento por el Fondo Solidario, supongo que estarán al tanto de esto, y en ese relevamiento de necesidades a los estudiantes se incluye un relevamiento de
necesidades de alimentación, de alquiler, digo, más como urgencias vinculadas más a una situación de problemática económica, pero también incluimos un ítem de relevamiento tecnológico en términos de conectividad y materiales o computadora, tablets, celulares, qué tipo de equipamiento tienen o no tienen para acceder a las clases virtuales. Independientemente del alcance que finalmente el fondo tenga, en términos de a cuántos estudiantes podremos llegar con eso, este relevamiento nos viene bien porque en realidad se construye también complementando con la información que Miguel señalaba que han relevado las facultades. Entonces esto nos permitiría por lo menos tener un listado de estudiantes en situación más crítica y ver a través de qué mecanismos podemos resolverlos. Ahí desde el área de sistemas han hecho contactos con empresas de telefonía por las cuestiones de conectividad, de alquiler de módem o de algunos dispositivos que permitan mejorar o darles conectividad a muchos estudiantes que no la tienen, aún teniendo una computadora, no tienen internet. Así que estamos trabajando en eso con la mayor urgencia que podemos, y intentando, las mismas facultades también en algunos casos han resuelto, así como Miguel comentaba, esto de las laptops, en Exactas y Naturales tenían algunas computadoras disponibles y las llevaron a los estudiantes o la entregaron a algunos estudiantes que pudieron contactar. En esto, el poder compartir información, el trabajar un poco, mejorar la articulación entre las facultades y el rectorado podría ayudarnos a llegar a aquellos estudiantes que tienen estos problemas de accesibilidad a las clases virtuales. El tema también, ya cierro, Juli, sí, la cuestión de que aparece en el relevamiento de estudiantes que completan el formulario para acceder al Fondo Solidario, es que la problemática tecnológica, digamos, no aparece como prioritaria, en realidad es la última, en todos al momento de contabilizar problemáticas. Hay otras necesidades muchísimo más acuciantes que plantean los estudiantes, y esto hace que en las discusiones de a dónde destinar el fondo haya quienes se inclinan más hacia poder satisfacer otras urgencias, ¿no? Pero bueno, igual el relevamiento sirve, tanto del formulario del fondo, como el relevamiento que están haciendo las facultades y que intentamos articular desde la académica del rectorado. Sí, gracias. Yo, para no captar todo, pero mi pedido concreto es a ver si desde el SIN o si desde los mismos rectores están planteando, digamos, al ministerio algún tipo de recurso concreto o de, no sé, lista de orden, digamos, donde las universidades, más allá de esta pandemia, pueda acceder a ese tipo de recursos, porque la pandemia, bueno, en algún momento iremos saliendo, pero la situación de pobreza, tanto nuestra como de los estudiantes, va a ser muy notoria, porque si hoy tenemos problemas para comer, no me quiero imaginar para poder acceder a un instrumento como una computadora. Entonces, por ahí sería interesante que desde la parte de gestión se pueda hacer un pedido formal, no sé si entre todos los rectores o algún tipo de situación así, porque tiene que ver específicamente con nuestra labor, que es la educación. Nos están pidiendo, digamos, las clases virtuales, pero este es un problema concreto que de pronto se puede solicitar más arriba como una, no sé, política estatal en este sentido. Digo, reactivando las computadoras o armando un plan específico, así como se armó para el secundario de las netbook. Sí, mira, ahora justo Verónica está en una reunión de rueda de la Red de Educación a Distancia de las Universidades Nacionales. Se está armando un documento, en realidad se viene discutiendo desde el principio y ya se han elaborado un par de documentos para entregarles justamente al SIN, que es de donde la rueda aconseja, digamos, y que se supone que eso va a ir supuestamente también al Ministerio de Educación, con un montón de pautas relacionadas con esta temática.
se incluye varios pedidos. De hecho, el pedido este de la conectividad se hizo desde Rueda hace un montón, finalmente se accedió, pero bueno, se han pedido varias cosas. No es que no haya pedido, yo te puedo asegurar que los pedidos están hechos, digamos, y en el CIN, o sea, desde nuestra universidad supongo que también, porque forma parte, están recibiendo esos pedidos. Ahora después, cómo los canalizan y qué resultados tienen es otra historia, pero esto a lo mejor en el próximo encuentro, Verónica Weber nos puede comentar, porque ella está participando, justamente hoy se retiró antes, no sé si les dijo, o estuvo al principio, por ahí les contó, porque ella está participando en este momento, hay una reunión, para entregar pedidos que ya han hecho varios pedidos, pero bueno, este es uno, yo sé que parte de estas cuestiones de la conectividad, del equipamiento, de la gente de no hacer más ancha la brecha, digamos, está contemplada en esos pedidos. Después hay que ver qué es lo que resulta, pero yo supongo que le podemos decir, y esto lo podemos retomar en el encuentro de la próxima semana para ver si ella tiene alguna novedad más. Sí, y por ahí habría que ver cómo evoluciona esta situación de aislamiento, si en algún momento se flexibiliza un poco y nos permite en algún momento que en la universidad puedan ingresar en grupos reducidos y distanciados unos de otros y acceder al equipamiento que tenemos en las aulas, ¿no? Es decir, yo me imagino que si van a nuestra facultad y podemos distribuir las computadoras 2 o 3 por cada aula, podemos dejar entrar a lo mejor 20 o 25 estudiantes o 30 en condiciones, digamos, de condiciones seguras, digamos, en cuanto a evitar contagios y demás, pero lo que pasa es que no sé si en algún momento llegaremos a ese punto, ¿no? Hoy tenemos el equipo y no lo podemos utilizar. Esa es una impotencia, ¿no? Salvo los equipos portátiles. Nosotros le llevamos a la casa a algunos estudiantes equipos y en un caso hasta un celular. Nos quedó ahí de la administración que no tenía sentido tenerlo ahí de gusto en el cajón de un escritorio y se lo llevamos a un estudiante. Y le soluciona un problema a un estudiante. No se lo soluciona definitivamente, pero por lo menos le permite acceder a los contenidos. Va a estar limitado para hacer tareas de evaluación o determinadas actividades, pero por lo menos no se siente del todo afuera. Claro. Bueno. 2 horitas. ¿Ya 2 horas? Sí. Habla bien del profe, que pasó rápido el tiempo. Sí, la hizo hacer corte. Entonces sería algo así como buen fin de semana para todos. Sí, esperemos que estén, todos bien y a cuidarse. No existe el fin de semana en educación a distancia. ¿Fin de semana? ¿Qué es eso? Y a descansar. No existe. A mirar alguna película, jugar un poco más con los chicos, con los hijos, o los nietos, o no sé, lo que cada uno tenga, o sus amigos, o por la web. Bueno, gracias por la atención, un gusto, la verdad. Muchas gracias, Miguel. Gracias. 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 Chau, chau. Chau, chau. Chau. Me quedé leyendo el chat. Tenés para entretenerte. Sí. Bueno, pero eso queda en la grabación, Pedro. Sí, queda todo. Bien, bien. Gracias, Miguel, nos vemos. Bueno, gracias, bárbaro. Miguel. Gracias. Chao, Miguel. Chao, Marcel. Chao a todos. Chao, nos vemos. Miguel, son todos halagos, así que no te preocupes. Impresionante. Bueno, pero quiero leer, algún palito debe haber al medio. Sí, alguien guardó eso, guardó alguien los chats para... No, imposible que tenga alguna discusión. Halagos. Son todos halagos. Impresionante. Bueno. Alguien que te quiere en su equipo, todo. Bueno, hasta luego. Chao. Chao.